Espinosa, sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México, autor del Pensamiento Económico, Político y Social de la Convención de Aguascalientes, publicado por el INER, ¿sí? Otro libro, Los orígenes del zapatismo, del Colegio de México, con reimpresión, bueno, varias publicaciones, historiador desde luego, y que elabora precisamente en el Instituto Mexicano de las Revoluciones de México, tengo entendido, ¿no? No sé si lo dije bien o no, ¿verdad? Muchas publicaciones que tiene, pues no las voy a leer todas, y director del Congreso del Estado de Morelos. ¿Estuviste como director? No, participé en una publicación. Sí, es profesor del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues uno de sus especialidades, incluso un libro, Entre el Porfiriato y la Revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, que es de lo que nos va a hablar precisamente ahora. Yo creo que es un tema bastante desconocido y un tema que pues obviamente en esta secuencia del curso que estamos viendo desde Porfirio Díaz hasta Lázaro Cárdenas, pues obviamente es un personaje muy importante en este movimiento de la Revolución Mexicana. Pues no nos queda más que darte las gracias, Felipe, agradeciéndote la generosidad de tu tiempo. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te agradecemos muchísimo, de veras, de tu agenda, que nos hayas hecho un espacio y con gran interés te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Agradezco la invitación del Centro de Estudios de Historia de México, el Archivo Carso. Es realmente un gran gusto para mí compartir estos espacios con todas y todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar acerca del tema por el que me convocaron. El 26 de mayo de 1911, Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores del último gabinete de Porfirio Díaz, asumió la presidencia interina de la República Mexicana, luego de que la Revolución Maderista obligó a renunciar al anciano gobernante. Comenzó así uno de los momentos más convulsos de la historia política del país. Los 6 meses que duró el gobierno interino fueron cruciales para el destino de la Revolución Maderista. En ellos se fue moldeando el curso de una revolución popular triunfante, cuyo líder máximo, Madero, optó por una transformación política que impulsara las reformas que necesitaba el país de manera gradual y dentro de los cauces institucionales. Pero también en esos meses, las élites, los líderes y las instituciones del régimen porfirista que habían sobrevivido lograron reagruparse y frenar los ímpetus más radicales de la revolución que los había derrotado. El interinato fue así un paréntesis temporal en el que la lucha entre lo nuevo que había aflorado con la revolución se topó con las resistencias y los intereses de lo viejo, que se negaba a desaparecer. La síntesis entre el cambio y la permanencia que intentó hacer el maderismo definen su naturaleza y también sus límites y su destino. Su primera prueba de fuego, precisamente, ocurrió durante el interinato. En el Pacto de Ciudad Juárez, los representantes de la Revolución Maderista y del régimen porfiriano acordaron poner fin a las hostilidades, restablecer la paz y el funcionamiento de las instituciones, desarmar a las tropas insurrectas y constituir un gobierno provisional que llevara a cabo esos compromisos y organizara las elecciones federales que darían paso a un régimen constitucional. Realizar esas tareas no era fácil, pues a pesar de la capitulación de Porfirio Díaz, no hubo una victoria militar clara de las fuerzas revolucionarias, las cuales, además de Ciudad Juárez, no habían ganado ninguna batalla importante, y porque el ejército federal conservaba la mayor parte de su fuerza. Además, el gobierno que relevó a don Porfirio no tenía la fuerza de este, puesto que era un gobierno de transición con una misión muy acotada que no podría tomar decisiones trascendentales. La naturaleza del gobierno interino era peculiar, pues era al mismo tiempo el resultado de una revolución popular triunfante
cuyos líderes se proponían realizar un cambio político democrático que detonara las reformas sociales y económicas que necesitaba el país, pero conservando al mismo tiempo las instituciones y el orden jurídico vigentes. Madero creyó que con la renuncia de Porfirio Díaz se aseguraba el triunfo de la revolución y aceptó mantener intactos a una parte de los poderes federales y locales, a las legislaturas e instituciones judiciales, al igual que al ejército y a la burocracia. Además, en el gobierno interino estuvieron representados también los intereses de la vieja oligarquía porfiriana, encabezada por el propio presidente interino León de la Barra y por el secretario de Guerra. De esta forma, el gobierno interino intentaba conciliar intereses contrapuestos. Para los maderistas, aparecía como el garante de las transformaciones que empujaban los sectores revolucionarios. Para los porfiristas, era el guardián para que las élites conservadoras no vieran afectados sus intereses. Unos y otros querían, además, mantener los avances del gobierno porfirista en materia de estabilidad política, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La paradoja del gobierno provisional y del propio maderismo fue que, al buscar esa síntesis entre intereses y visiones contrapuestos, no representarían cabalmente ni a unos ni a otros. El gobierno de León de la Barra no sería un gobierno revolucionario, pero tampoco un régimen de restauración. El proyecto maderista, una vez alcanzado el triunfo, no llevaría la revolución hasta sus últimas consecuencias, pero tampoco sería la continuidad porfiriana. La suerte del gobierno interino y del maderismo en esa etapa estuvo, pues, estrechamente ligada a su naturaleza compleja y al compromiso pactado entre las élites de uno y otro bando para realizar una transición tersa y gradual en medio de una revolución popular que tuvo que ser temporalmente contenida. La otra característica decisiva del interinato fue la existencia de un poder dual, compartido entre el titular del Poder Ejecutivo, León de la Barra, y Francisco I. Madero, el líder de la Revolución Victoriosa. El interinato fue así una diarquía, un cogobierno de facto. La mayoría de las decisiones importantes que se tomaron fueron decisiones en las que de la Barra tuvo que consultar y obtener el consentimiento de Madero. La popularidad y la fuerza política del líder revolucionario acotaron considerablemente el poder presidencial e incidieron de manera significativa en la administración federal y en la de los estados. Por ello, no se puede entender el gobierno de León de la Barra sin considerar también, en primer plano, la influencia de Madero, quien ejerció un poder paralelo al del presidente interino. Y a pesar de ello, el gobierno de León de la Barra no fue solo un poder formal y protocolario, que siguiera dócilmente los designios del líder de la revolución. Con mesura, habilidad y una cierta malicia, de la Barra impulsó iniciativas y tomó decisiones que, en ocasiones, eran contrarias a la opinión de Madero y supo sacar provecho de las pugnas y contradicciones que afectaron al maderismo cuando éste empezó a convertirse en gobierno. La fuerza del presidente interino creció en la medida en que las disputas en las filas revolucionarias aumentaban y que disminuía la popularidad de Madero. Y paralelamente, al tiempo que el maderismo se convertía en gobierno, la visión del líder coahuilense de enfocarse en cambios graduales e institucionales le enajenaron a sus partidarios más radicales e impacientes y lo debilitaron, permitiendo el resurgimiento conservador que meses después pondría fin al experimento democrático maderista, de manera trágica. Todas esas contradicciones afloraron y crecieron durante el interinato, que fue un breve pero intenso periodo de lucha política entre viejos y nuevos actores y sus respectivos proyectos. La integración del gabinete del gobierno interino fue producto también de una negociación entre Madero y el gobierno de Porfirio Díaz. Por ley, al renunciar el presidente y el vicepresidente, el poder ejecutivo tenía que ser asumido por el secretario de Relaciones Exteriores,
cargo que desempeñaba Francisco León de la Barra. Madero, al reconocer el orden jurídico vigente, aceptó ese precepto y estuvo de acuerdo en que de la Barra asumiera esa posición. Más aún, como prueba de su postura conciliadora con el régimen porfirista y como señal de buena voluntad con el Ejército Federal, Madero aceptó también que la Secretaría de Guerra quedara en manos de la institución castrense, a través del general Eugenio Rascón. Para compensar ese desbalance entre los representantes del régimen porfirista y los maderistas, en las demás carteras fueron nombrados personajes cercanos al líder de la revolución. Emilio Vázquez Gómez en Gobernación, Ernesto Madero en Hacienda, Rafael Hernández Madero en Justicia, Manuel Calero en Fomento, Francisco Vázquez Gómez en Instrucción Pública, Manuel Bonilla en Comunicaciones. En Relaciones Exteriores quedó como encargado del despacho Bartolomé Carvajal. Alberto García Granados fue designado gobernador del Distrito Federal y Félix Romero presidente de la Suprema Corte de Justicia. Con un gabinete con esas características, Madero buscaba inspirar confianza y certidumbre de que el país no cambiaría de rumbo y de que se proponía lograr la unidad y la conciliación nacional. Sus integrantes se distinguían por su moderación y en él estaban representadas directamente las corrientes políticas de mayor peso en la escena nacional o tenían vínculos con ellas. El maderismo contaba con personajes muy cercanos a su líder, como su tío Ernesto Madero o su primo Rafael Hernández, quienes tenían amistad con José Yves Limantour y con el grupo de los científicos. Los porfiristas estaban representados por el presidente de la Barra y por el secretario de Guerra. Además, se buscó tender puentes con la otra corriente política nacional importante, el reguismo, al cual habían estado vinculados Francisco Vázquez Gómez y Manuel Calero. De ese modo, el empuje de la revolución maderista había producido el primer cambio político importante al modificar el equilibrio entre las principales fuerzas y grupos nacionales. Los porfiristas y los científicos, las corrientes dominantes en la escena política del país durante la etapa final del porfiriato, aunque conservaron puestos clave en el gabinete federal, ya no monopolizaban el poder y estaban acotados por los maderistas, el nuevo grupo que se iba convirtiendo en la principal fuerza política. No obstante, el predominio del grupo revolucionario no era absoluto, pues quienes entraron al gabinete provisional no representaban genuinamente la posición política de Madero y menos la de los maderistas más radicales, y eran más bien representantes moderados del amplio espectro de grupos sociales y alianzas políticas que aglutinaba al maderismo. La primera tarea del gobierno provisional era la pacificación y el desarme de los grupos rebeldes. Después de la renuncia de Porfirio Díaz, habían seguido ocurriendo enfrentamientos en distintas regiones y en las primeras semanas de junio de 1911 prevalecía en algunas de ellas un clima de tensión e incertidumbre. Lograr la paz y el desarme implicaba el reconocimiento al gobierno interino por parte de los grupos y líderes revolucionarios que habían seguido ocupando ciudades y plazas, deponiendo a las autoridades y en muchos lugares destruyendo oficinas, archivos y servicios públicos, liberando presos de las cárceles y alentando motines y saqueos populares. Implicaba también que el Ejército Federal y las élites regionales, resentidos por la derrota y que no se resignaban a ella, se sometieran al gobierno nacional, aceptaran abandonar su actitud beligerante y desocuparan las capitales estatales y las ciudades medias que conservaban, permitiendo que los nuevos gobernadores y autoridades municipales asumieran sus cargos. Llevar a cabo esas tareas con éxito requería de la colaboración de Madero y del presidente interino. Ambos sumaron esfuerzos para ese propósito. De la Barra y el secretario de Guerra ordenaron el retiro del ejército a sus cuarteles, mientras que Madero instruyó el repliegue de las tropas rebeldes y el inicio del desarme. Ambas tareas comenzaron con eficacia.
El ejército federal y las fuerzas revolucionarias se replegaron y entregaron las ciudades a las nuevas autoridades. Solo hubo violencia en los lugares donde las élites locales y el ejército se negaron a desocupar las plazas. Todos esos conflictos, sin embargo, pudieron ser controlados durante las primeras semanas del gobierno interino. La otra tarea era desarmar a las bandas rebeldes que proliferaron durante la rebelión maderista y restablecer el monopolio de la fuerza del Estado. El número de alzados maderistas no se conocía con precisión, pero el proceso de desarme permitió hacer un recuento aproximado del que resultó que eran alrededor de 60,000. Licenciar esas fuerzas implicaba tener los recursos necesarios para pagar los servicios brindados a la revolución a cambio de que entregaran sus armas. Para ello, se dispuso un presupuesto de 20 millones de pesos. No obstante, esos recursos fueron insuficientes, pues además del pago por el desarme, se tenía que alimentar a las tropas rebeldes que estaban acantonadas en las principales poblaciones, por lo cual se tuvo que recurrir a préstamos de los gobiernos, de los bancos y de las familias acaudaladas en esos estados. A pesar de esas dificultades, el desarme fue efectivo. Aproximadamente 35,000 de los 60,000 hombres que constituían el ejército maderista regresaron a sus hogares sin exigir gratificación alguna. A los restantes se les entregó una cantidad que oscilaba entre 40 y 125 pesos por arma. A fines de septiembre, 16,000 combatientes habían aceptado esas condiciones y habían vuelto a su vida privada. A mediados de octubre, parte de los otros 9,000 revolucionarios habían sido incorporados a las fuerzas irregulares en los estados, particularmente en Coahuila, Chihuahua y Sonora. Los otros no habían podido ser licenciados porque querían formar parte de las milicias estatales, porque sus jefes mantenían aspiraciones políticas, o como en el caso de los zapatistas, porque tenían reclamos agrarios, por lo que todos ellos se habían resistido a entregar sus armas. Estas tropas rebeldes, reacias al desarme, fueron los casos complicados que se convirtieron en uno de los mayores conflictos durante el interinato. Varios de los líderes populares maderistas se opusieron al desarme de sus fuerzas y algunos de los más connotados aspiraban a ocupar puestos políticos o militares en sus entidades. Creían tener derecho a participar en la reorganización de las tropas rurales y algunos tenían esperanza de ser gobernadores. Los más importantes de ellos fueron Pascual Orozco en Chihuahua, Emiliano Zapata en Morelos, Camerino Mendoza en Puebla, Cándido Navarro en Guanajuato, Gabriel Gavira en Veracruz, Calixto Contreras en Durango, Martín Espinosa en Nayarit y Juan Banderas en Sinaloa. Sin embargo, Madero consideraba que el militarismo era uno de los mayores males que le habían ocurrido al país y estaba convencido de que los jefes rebeldes habían cumplido ya con su papel para el derrocamiento de Porfirio Díaz y que debían retirarse a la vida privada y dejar el paso a las autoridades civiles. Por ello, la mayoría de esos jefes rebeldes fueron hechos a un lado. Sin embargo, esa decisión de Madero fue muy costosa, pues fue el comienzo de una ruptura dentro de la coalición maderista y provocó algunos de los conflictos más serios, no solo durante el interinato, sino también durante el gobierno constitucional de Madero. Así, el desarme creó descontento, inconformidad y desilusión en muchos de los combatientes revolucionarios y algunos se sumaron a las revueltas de sus jefes contra el gobierno provisional y también contra Madero. Esos conflictos, en el mejor de los casos, solo se pospusieron por algunos meses. Para Madero, la problemática regional era también una prioridad, por lo cual varios de sus colaboradores más cercanos, como Abraham González, José María Pino Suárez o Rafael Cepeda, fueron designados como gobernadores interinos en los estados de Chihuahua, Yucatán,
y San Luis Potosí para apuntalar desde ahí el proyecto maderista. De igual modo, el líder de la revolución comprendió que la consolidación de su proyecto político requería el relevo de todos los gobernadores porfiristas, por lo cual, aunque en las negociaciones de paz en Ciudad Juárez había pedido la sustitución de los 14 gobernadores de los estados donde había tenido mayor fuerza la insurrección, pronto exigió que la renovación fuera completa y presionó a las legislaturas locales para el nombramiento de nuevos gobernadores interinos. De este modo, José María Maytorena fue designado gobernador en Sonora, Abraham González en Chihuahua, Venustiano Carranza en Coahuila, Guadalupe González en Zacatecas, Alberto Fuentes en Aguascalientes, Rafael Cepeda en San Luis Potosí, David Gutiérrez en Jalisco, Miguel Silva en Michoacán, Juan Castelazo en Guanajuato, Francisco Figueroa en Guerrero, Benito Juárez Maza en Oaxaca, Rafael Cañete en Puebla, Agustín Sánchez en Tlaxcala y José María Pino Suárez en Yucatán, Leonardo Chapa en Nuevo León, Luis Alonso Patillo en Durango, Manuel Mestre Gigliás en Tabasco, Manuel Castillo Brito en Campeche, Juan Carreón en Morelos, Espiridión Lara en Tamaulipas, Jesús Silva en Hidalgo, Rafael Hidalgo en el Estado de México y León Ayllú en Veracruz. Antes de que pasara un mes de la salida de don Porfirio, todos los gobernadores porfiristas habían sido sustituidos. Dio comienzo así una verdadera revolución política en las regiones, pues el cambio de gobernadores provocó una sustitución en cascada de los jefes políticos, de los presidentes municipales y de los jueces auxiliares. En la selección de los gobernadores, Madero escogió nuevamente a personas comprometidas con su proyecto democrático y de reformas dentro de la ley. La mayoría de los gobernadores habían participado en la campaña electoral en 1909-1910 como los líderes del antirreeleccionismo en sus estados. Tenían reconocimiento local y habían probado su lealtad a la causa maderista, sobre todo en la etapa de la lucha política legal, pues varios de ellos no participaron en la insurrección. Eran personajes respetables y educados. Aunque algunos fueron partidarios de las reformas sociales e impulsaron durante su gestión la atención a las principales demandas de los grupos populares, la mayoría de los nuevos gobernadores tenían una orientación política moderada y no alteraron el status quo local. Y de nuevo, Madero excluyó a los jefes revolucionarios maderistas, a pesar de que algunos de ellos eran muy populares en sus estados, como Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Cándido Aguilar, Gabriel Gavira y Juan Banderas, quienes fueron hechos a un lado porque no formaban parte del proyecto político maderista, porque su principal fuerza era militar y podían representar un peligro potencial, y porque debido a su origen social y a su proclividad por las reformas sociales, enfrentaban el rechazo de las élites locales, quienes habían denunciado su comportamiento violento en las semanas anteriores. Con la conformación del Gabinete Federal y de los gobernadores interinos, Madero daba continuidad a su movimiento electoral y mostraba muy palpablemente cómo este movimiento representaba la esencia de su proyecto político y que la insurrección solamente había sido un mal necesario. El otro cambio político relevante en los estados fue la sustitución de los jefes políticos, presidentes municipales, jueces y auxiliares. Uno de los motivos principales de la insurrección había sido el descontento contra las autoridades políticas locales, que eran el eslabón más visible del sistema de dominación estatal y en muchos casos el más desprestigiado. Por ello, no fue casual que entre los reclamos más frecuentes estuviera la sustitución de esas autoridades. En las semanas álgidas de la insurrección hubo una notable participación popular para deponer a las autoridades locales. El rechazo de la población civil contra esas autoridades se debía a abusos
en la aplicación de la justicia y a un ejercicio del poder autoritario y discrecional. Asimismo, las oligarquías locales buscaron defender sus intereses y trataron de aliarse con los nuevos gobernadores. Esas alianzas entre las élites y las nuevas autoridades en estados como Puebla, Jalisco y el Estado de México constituyeron un renacimiento conservador que trató de poner un dique a las transformaciones que impulsaban los grupos más radicales. A pesar de ello, en la mayoría de las regiones, la fuerza de la revolución provocó, entre sus consecuencias más inmediatas, la sustitución de la mayor parte de las autoridades locales vinculadas al porfiriato. La revolución maderista significó así una amplia renovación de la clase política en las regiones. De acuerdo con el Pacto de Ciudad Juárez, los nuevos gobernadores debían ejercer su cargo de manera provisional y una de sus responsabilidades era organizar las elecciones para la renovación legal de los poderes en las entidades. La mayoría de ellos tenía intenciones de permanecer en el cargo y promovieron su propia candidatura. Sin embargo, como no podían ser juez y parte ni organizar el proceso electoral siendo al mismo tiempo candidatos, tanto Madero como León de la Barra decidieron dar transparencia al proceso y establecieron que quienes quisieran competir renunciaran antes a su cargo. El compromiso de Madero era que las elecciones locales fueran limpias, transparentes e imparciales. Llevar a cabo ese compromiso, sin embargo, resultó extremadamente complicado. Varios de los gobernadores provisionales usaron su poder para promover su candidatura. Permanecieron en el cargo hasta pocos días antes de los comicios y se involucraron abiertamente en su organización, lo cual les daba ventajas sobre sus adversarios. Tal cosa hicieron Abraham González, Venustiano Carranza, José María Pino Suárez, Rafael Cepeda, Guadalupe González y Miguel Silva, quienes manejaron a su conveniencia la fecha de los comicios, posponiéndola o adelantándola cuando más les favorecía, e invocaron la legislación electoral para sacar de la contienda a sus rivales cuando no cumplían con los requisitos legales, como fue el caso de Chihuahua, donde se impidió que Pascual Orozco compitiera, y en San Luis Potosí, donde otro destacado líder maderista, Pedro Antonio de los Santos, no pudo competir porque no cumplía con el requisito de los 5 años de residencia en su entidad. Además, la contienda electoral fue inequitativa a favor de los gobernadores interinos, porque utilizaron recursos fuera de la ley para debilitar a sus opositores, al negarles permiso para manifestarse, enviar a la fuerza pública a dispersar sus actos, intimidar a sus partidarios o incluso arrestar a los líderes opositores, como Francisco Elguero en Michoacán, candidato del Partido Católico, o Gabriel Gavira en Veracruz. Con esas condiciones favorables, la mayoría de los gobernadores interinos no tuvieron problemas para ser electos gobernadores constitucionales. La legitimidad que les daba la revolución, la cercanía con Madero y el uso del poder estatal fueron factores decisivos que garantizaron su triunfo. Y fue en esos comicios locales donde se manifestó el Partido Maderista como una fuerza política de carácter nacional que llevó al poder en la mayoría de los estados a políticos que, en los hechos, fueron candidatos oficiales. De hecho, el Partido Maderista solo perdió en Jalisco, donde el recién creado Partido Católico llevó al poder a José López Portillo y Rojas, un candidato con arraigo y vínculos con el reyismo, y en Tlaxcala, donde triunfó Antonio Hidalgo, un candidato populista con gran arraigo local. Lo significativo, sin embargo, fue que esas elecciones locales fueron un proceso inédito en el que se expresó y respetó la voluntad de los electores. Y en los hechos, fueron las primeras elecciones libres que hubo en México en décadas,
algo impensable apenas un año antes. Aunque hubo impugnaciones e irregularidades, fueron problemas menores que no alteraron el resultado final. Sin embargo, es necesario reconocer que no fueron elecciones equitativas, pues los gobernadores en ejercicio tuvieron ventajas contra sus rivales y se valieron de los recursos públicos para ganar. El desafío zapatista. El zapatismo fue el único de los grupos revolucionarios maderistas que para desarmarse puso como condición una reforma agraria que restituyera a los pueblos y comunidades campesinas las tierras de las que habían sido despojados, así como el nombramiento de autoridades comprometidas con los intereses populares. Su negativa a entregar incondicionalmente las armas obligó al gobierno interino y a Madero a abrir negociaciones con ellos en junio de 1911. Al principio, los zapatistas aceptaron la oferta de Madero de estudiar el problema agrario para darle solución por las vías institucionales y su promesa de que las autoridades de Morelos estarían comprometidas con la revolución. El desarme comenzó y en las primeras semanas entregaron 3.500 armas. Sin embargo, el licenciamiento se empantanó por la campaña de desprestigio de los hacendados morelenses contra los zapatistas, quienes percibieron además que sus demandas no eran escuchadas. Ante ello, quisieron conservar una parte de sus armas y que se les incluyera en las tropas irregulares de Morelos, así como influir en el nombramiento del gobernador y un compromiso explícito de que comenzaría a resolverse el problema agrario. Esa negativa a desarmarse endureció la postura de León de la Barra y de Madero, quienes no podían aceptar, desde la lógica de la razón de Estado, la permanencia de un movimiento armado al margen de la legalidad y con reivindicaciones propias. En esas condiciones, de la Barra hizo una apuesta arriesgada y, de acuerdo con los altos mandos del Ejército Federal, decidió sabotear las negociaciones con los zapatistas y montó una provocación al movilizar al Ejército Federal para obligar a los rebeldes surianos a desarmarse. Para evitar la ruptura, Madero mismo fue a Morelos a negociar con Emiliano Zapata. Se comprometió a que el gobernador de Morelos fuera el maderista norteño Eduardo Hey, que Raúl Madero, el hermano del líder de la revolución, fuera el jefe de armas de Morelos, que el Ejército Federal se retirara y que una parte de las tropas zapatistas entraran como parte de las fuerzas rurales. Sin embargo, León de la Barra y el Ejército Federal no avalaron esas concesiones y, en abierto desafío a Madero, el 19 de agosto de 1911 ordenaron el avance del ejército para emboscar a Zapata. Esta provocación tuvo el efecto esperado. Los zapatistas respondieron y se iniciaron las hostilidades. Zapata interpretó todo como una maniobra en la que estaba al tanto Madero y lo consideró un traidor. Madero lamentó ese fracaso y acusó a Victoriano Huerta, el jefe militar de la campaña contra los zapatistas, de actuar como parte de un complot orquestado por Bernardo Reyes para desacreditarlo y enemistarlo con los zapatistas. La ruptura entre Madero y los rebeldes surianos le sirvió al zapatismo para definir una autonomía y una identidad propias. Al mismo tiempo, profundizó la separación entre Madero y de la Barra al fortalecer la línea dura del presidente interino y de los sectores conservadores y reforzar la presencia del Ejército Federal, lo cual los llevó a adquirir más confianza para intentar, poco después, abortar el proyecto maderista. Finalmente, esta ruptura con Zapata debilitó a Madero, pues una parte de sus miembros no estaban de acuerdo en que la respuesta a las demandas de los zapatistas fuera la represión, por lo que comenzó el distanciamiento de la coalición maderista con un sector agrarista radicalizado. La reorganización de la política nacional, los maderistas.
Con el triunfo de la revolución, la nueva fuerza política dominante a nivel nacional fue el maderismo. No obstante, los conflictos creados por el movimiento armado, en el que varios de los prominentes líderes antirreeleccionistas no participaron en la insurrección e incluso se opusieron a ella, y las disputas por el acceso al poder nacional y en las regiones provocaron rivalidades entre varios de sus principales cuadros y llevaron al líder de la revolución a liquidar al antiguo partido antirreeleccionista y a crear uno nuevo. Así, a fines de junio de 1911, Madero anunció la creación del Partido Constitucional Progresista y nombró un comité organizador integrado por Juan Sánchez Azcona, Federico González Garza, José Vasconcelos, Jesús Urueta, Eduardo Hey, Miguel Díaz Lombardo y su hermano Gustavo Armando Madero. Este comité elaboraría el programa de la nueva organización y convocaría a una convención nacional para elegir a sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Madero consideró que el antirreeleccionismo había cumplido con su papel, que la amplia coalición política de la etapa electoral se había decantado y que debía cerrar filas con sus seguidores más fieles. El nuevo partido debía reflejar los nuevos equilibrios y alianzas dentro del maderismo y convertirse en un efectivo instrumento para consolidar su proyecto de transformación política. Aunque esa decisión provocó críticas entre algunos de sus seguidores, Madero tenía fuertes razones para reestructurar al partido maderista. El sufragio efectivo y la no reelección habían sido aceptados ya como principios constitucionales y no significaban una bandera política aglutinadora como lo habían sido en 1909. Esas consignas no tenían igual sentido después de la renuncia de Porfirio Díaz. Pero más importante aún, Madero quería depurar sus filas y redefinir sus alianzas y hacer a un lado a los hermanos Vázquez Gómez. Sus diferencias con los hermanos Vázquez Gómez, aliados fundamentales en la etapa antirreeleccionista, surgieron desde la insurrección, con la que no estuvieron de acuerdo y se deslindaron. Después, como ministros en el gabinete provisional, el protagonismo y la ambición de ambos hermanos los habían enfrentado no solo con los jóvenes civiles maderistas, sino también con el presidente León de la Barra. Desde la Secretaría de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez trató de capitalizar en su favor el desarme de los líderes rebeldes y su afán por influir en el cambio de gobernadores y autoridades locales ocasionó fricciones crecientes con el resto del gabinete y con Madero mismo. Finalmente, el renacimiento del reyismo en julio de 1911, con el que había estado vinculado Francisco Vázquez Gómez, alentó a los dirigentes maderistas a redefinir sus alianzas al interior de sus fuerzas y modificar los equilibrios entre sus corrientes. Los hermanos Vázquez Gómez no entraban en los planes de construir al nuevo partido maderista. Los hermanos Vázquez Gómez se opusieron tenazmente a la constitución del nuevo partido. Para ello, amagaron con movilizar a jefes rebeldes que simpatizaban con ellos, como Cándido Aguilar y Gabriel Hernández, quienes estaban descontentos con el licenciamiento de sus fuerzas. Un sector del partido antirreeleccionista trató de evitar infructuosamente la salida de Emilio Vázquez Gómez de la Secretaría de Gobernación. La ruptura, finalmente, culminó en la convención del Partido Constitucional Progresista en agosto de 1911. Ahí se aprobó el programa de la comisión organizadora, que recogía la mayor parte de los planteamientos del partido antirreeleccionista y algunas demandas que habían cobrado nuevo impulso con la revolución, como la reforma laboral y la atención al problema indígena. Sin embargo, ante el problema de la tierra, que aparecía como la principal causa de la insurrección, el partido adoptó una resolución general y ambigua, puesto que planteaba fomentar tanto la pequeña como la gran propiedad. En la convención del Partido Constitucional Progresista,
Madero fue ratificado por unanimidad como candidato a la presidencia. La gran disputa fue por la nominación a la vicepresidencia, en la que se enfrentaron dos candidatos fuertes. Francisco Vázquez Gómez, quien contaba todavía con un fuerte respaldo en un sector del maderismo, y José María Pino Suárez, el candidato escogido por Madero como compañero de fórmula. Después de acaloradas discusiones, se impuso el peso del aparato maderista y entre impugnaciones y descalificaciones, Pino Suárez fue elegido como candidato del partido a la vicepresidencia del país. Así se consumó la ruptura entre Madero y los hermanos Vázquez Gómez, quienes a partir de entonces tendrían un papel marginal en la política nacional. Fue también la primera fractura dentro del maderismo civil y tuvo costos para Madero. Aunque temporalmente se consolidó su liderazgo y se creó un organismo político más afín al proyecto maderista, la ruptura con los hermanos Vázquez Gómez significó un fortalecimiento de las tendencias más moderadas dentro del maderismo y una exclusión de las posturas más críticas y vinculadas con los sectores populares que buscaban darle un contenido social a la revolución. El reyismo. Cuando Bernardo Reyes regresó al país en junio de 1911, volvió a ocupar los primeros planos de la política nacional. Reyes había sido, en la década final del Porfiriato, el militar con más prestigio del Ejército Federal y líder de una de las principales corrientes políticas del régimen. Su retorno volvió a generar controversias. Madero, que reconocía la influencia de Bernardo Reyes en el ejército, le ofreció una alianza. Tendría la cartera de guerra cuando Madero asumiera la presidencia de la República. Con esa alianza, Madero buscaba el apoyo de la institución castrense, a la que quería, además, reformar. Pensó que el general divisionario era la persona indicada para ese propósito. Además, así fortalecería la amplia coalición política que creía imprescindible para darle estabilidad a su administración. Prefería tener cerca a Reyes de aliado que como enemigo. Por su parte, a Reyes también le convenía esa alianza, pues vio en ella la oportunidad de volver por sus fueros y convertirse otra vez en un actor central de la escena política nacional. Su ambición le indicaba, además, que él podía ser el hombre fuerte por el que clamaban los grupos porfiristas, que pasada la conmoción por la caída de Díaz, estaban reagrupándose y buscaban contener la amenaza que significaba Madero para ellos. Sin embargo, el pacto entre Madero y Reyes fue severamente cuestionado por un sector del maderismo. Gustavo Madero, la persona que más influencia tenía en el líder de la revolución, consideraba a Reyes como un enemigo peligroso y temía que encabezara una restauración conservadora. La familia de Madero, además, era antiguista de viejo cuño, pues Reyes había sido uno de los instrumentos para neutralizar el poderío regional de don Evaristo Madero, el patriarca de este clan familiar en la década de 1890. Por si fuera poco, algunos conflictos que sucedieron luego del regreso de Reyes, en los que se vio involucrado el Ejército Federal, particularmente los trágicos sucesos de Puebla, en donde se descubrió un supuesto complot para asesinar a Madero, que terminó en un enfrentamiento entre el ejército y sus simpatizantes maderistas, y la provocación orquestada por Victoriano Huerta para romper las negociaciones con los zapatistas en Morelos, convencieron a Madero que tenía que desconfiar de Bernardo Reyes, a quien responsabilizaba de estar detrás de esos conflictos. Por su parte, Bernardo Reyes pronto se dio cuenta de los conflictos que comenzaban a desgajar al maderismo y el desgaste de su líder, y alentado por sus seguidores, trató de aprovechar esa situación para resurgir como el hombre que pondría freno a la situación de anarquía que denunciaban las élites porfiristas. De este modo, la alianza entre Reyes y Madero se vino abajo.
el general divisionario anunció su candidatura a la presidencia de la República a principios de agosto. La candidatura de Reyes, sin embargo, fue un rotundo fracaso, aunque fue vista con agrado por los sectores conservadores que temían el ascenso de Madero al poder y querían poner fin a la agitación política y a la incertidumbre en esos meses. El reyismo de 1911 no tuvo eco en los sectores medios y populares que lo habían apoyado en 1908 y 1909. La mayoría de los antiguos cuadros reyistas se habían vuelto maderistas y no apoyaron al viejo general. El reyismo de 1911 era un anacronismo y representaba en los hechos una restauración conservadora que buscaba detener la revolución maderista y regresar al status quo porfiriano. No obstante, en julio de 1911 no existían todavía las condiciones para ello. El maderismo, a pesar de su desgaste, seguía siendo la principal fuerza política y Madero conservaba una notable legitimidad. De este modo, la candidatura de Reyes no logró despegar, a lo que contribuyó el hostigamiento y la persecución ilegales a la que fue sometida su campaña por parte de los grupos de choque que controlaba Gustavo A. Madero, que sabotearon varios mítines y manifestaciones reyistas. Previendo su derrota, Reyes pidió al Congreso aplazar las elecciones. Ante la negativa del Congreso, Reyes abandonó la contienda y se retiró de la escena con evidentes planes golpistas que llevó a cabo meses después. Los militares. El Ejército Federal fue también un actor central durante el interinato. Con la victoria de Madero y la renuncia de Porfirio Díaz, el ejército aparecía como el gran derrotado. Sin embargo, en realidad no era así. El ejército estaba prácticamente intacto, no había sufrido ninguna derrota militar de consideración, conservaba un notable nivel de influencia y seguía siendo el principal garante de las instituciones y el orden. Esto era particularmente significativo y paradójico, puesto que el ejército revolucionario, que lo había humillado al evidenciar su incapacidad para acabar con la insurrección, estaba siendo desmantelado y sus jefes y tropas regresaban a su casa, por lo cual el viejo ejército porfirista, por los acuerdos de Ciudad Juárez, recuperó el monopolio de la violencia legítima. En esas condiciones, la institución armada siguió siendo un actor central en la política nacional, y tanto el gobierno de León de la Barra como Madero trataron de obtener su apoyo. En diversos actos con el ejército, ambos personajes lo reconocieron como un baluarte para mantener la paz y la estabilidad, y subrayaron que su papel en la insurrección, en el periodo interino, era un ejemplo de lealtad y respeto a las instituciones y al orden. En la revolución, más que reprimir, decían Madero y de la Barra, el ejército había cumplido con su deber. Destacados líderes maderistas expresaron en actos públicos que la revolución maderista no había sido contra el ejército federal, sino contra el mal gobierno de Porfirio Díaz. De la Barra tuvo más éxito que Madero en su cortejo al ejército federal. Trató a sus altos mandos con deferencia, otorgó numerosos ascensos, ofreció mejorar sus condiciones laborales y, ante todo, confió plenamente en la institución armada para resolver los distintos conflictos que se presentaron, otorgándole una gran libertad de acción y respaldando incondicionalmente su actuación. En contraste, la relación de Madero con el ejército federal fue mucho más complicada. Aunque buscó también su respaldo y trató de atraerlo mediante su alianza con Bernardo Reyes, los conflictos en Puebla, en Morelos y en otros estados, donde el ejército federal tuvo un papel destacado contra los grupos maderistas más radicales, fueron separando a Madero de los altos mandos militares. La ruptura con Reyes y la presión de Madero sobre de la Barra para que hiciera cambios en la institución castrense, de la que desconfiaba cada vez más por las sospechas que tenía de su deslealtad, deterioraron su relación con el ejército.
El punto culminante fue la ruptura con Zapata, en la que Madero acusó abiertamente al jefe militar de la campaña, Victoriano Huerta, de provocar deliberadamente el fracaso de las negociaciones. Esos desencuentros hicieron que un sector del Ejército Federal expresara creciente y públicamente su hostilidad hacia Madero. En este contexto, la reforma del ejército hacia la revolución maderista no se pudo resolver durante el interinato y fue una de las asignaturas pendientes que se manifestaron con crudeza en el gobierno constitucional de Madero, quien no fue capaz de ganarse al ejército federal y romper sus vínculos con el antiguo régimen y cayó víctima de él meses después. Los católicos. Durante el porfiriato, Díaz había establecido una buena relación con la Iglesia Católica, permitiendo que los aspectos más anticlericales de las leyes de reforma no se aplicaran, tolerando influencias y privilegios que prohibía la legislación vigente, como la educación religiosa y la propiedad eclesiástica. En este contexto, en mayo de 1911, el triunfo inminente de la revolución maderista fue percibido por la jerarquía católica como un serio peligro para sus intereses, por lo cual los jerarcas de esa iglesia, encabezados por el arzobispo de México, José Mora y del Río, decidieron organizarse políticamente para defender sus intereses y formar un partido católico nacional. El 11 de mayo de ese año se creó el Partido Católico Nacional, con el fin de defender la libertad religiosa y lograr la restauración plena de los derechos políticos de los católicos, perdidos después de la derrota de los conservadores en las guerras de reforma de mediados del siglo XIX. El lema del nuevo partido, Dios, Patria y Libertad, reflejaba con claridad la resolución de los católicos para convertirse en protagonistas dentro de la escena política nacional. La organización del Partido Católico se basó en el amplio trabajo que los clérigos y laicos comprometidos con el catolicismo social habían hecho, sobre todo en el centro del país, desde fines del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, motivados por la encíclica Rerum Novarum. No fue casual que el partido creciera precisamente en los lugares en los que se había implantado ese trabajo pastoral en el centro occidente y en el centro del país. De acuerdo a la versión de sus fundadores, en agosto de 1911, el Partido Católico aglutinaba ya a 70,000 afiliados. Los tiempos políticos del interinato fueron vertiginosos, por lo cual ese mismo mes los católicos celebraron su convención nacional, donde decidieron participar en las elecciones federales. El candidato que representaba mejor la postura de los católicos era León de la Barra, por lo que le expresaron su apoyo. Sin embargo, la negativa de León de la Barra a aceptar su postulación hizo que decidieran los católicos votar por Madero para la presidencia y por León de la Barra para la vicepresidencia. Y a pesar de la premura con la que participaron en esos comicios, los católicos demostraron su fuerza regional. León de la Barra quedó en segundo lugar a nivel nacional y los católicos fueron el partido ganador en los estados de Jalisco, Querétaro, México y Zacatecas, por lo que se convirtieron apresuradamente en otro de los contendientes importantes dentro de la política nacional. Las elecciones federales. El gobierno interino tenía entre sus principales responsabilidades la realización de las elecciones federales para restablecer los poderes constituidos. Serían las primeras elecciones luego del fin del régimen porfiriano y en ellas se pondría a prueba el proyecto democrático que había enarbolado el maderismo. De acuerdo a la legislación vigente, los comicios se tenían que realizar mediante un procedimiento de elección indirecta en primer grado. Este mecanismo había sido impugnado por antidemocrático desde los años finales del porfiriato y era una de las demandas enarboladas por los revolucionarios maderistas. Sin embargo, durante el gobierno interino no se alcanzó a modificar esta legislación y fue en ese marco normativo en el que se desarrolló la contienda. Así, el 1 de octubre de 1911
se llevaron a cabo los comicios para elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Desde las semanas previas estaba claro que Madero era la figura política más importante y popular a nivel nacional y que no tendría problemas para ganar sin dificultad la presidencia. Y así sucedió, pues obtuvo el 99% de los sufragios emitidos. La verdadera batalla política fue por la vicepresidencia, para la que competían 3 candidatos fuertes. Pino Suárez, apoyado por el Partido Maderista y quien aparecía como el candidato oficial. Francisco Vázquez Gómez por los grupos antirreeleccionistas y León de la Barra, impulsado por los católicos. La competencia fue reñida. Pino Suárez, a pesar del respaldo de la maquinaria electoral maderista, solo obtuvo poco más de la mitad de los sufragios, con el 53%. De la Barra ocupó el segundo lugar con 29% y Vázquez Gómez quedó en tercero con 17%. De este modo, las primeras elecciones realizadas después del triunfo de la Revolución Maderista pasaron con éxito su prueba de fuego. Fueron las primeras elecciones libres en décadas y se llevaron a cabo mediante un proceso legítimo y limpio. Aunque hubo algunas irregularidades, estas fueron marginales y no alteraron el resultado de la elección. Sin embargo, al igual que en las elecciones locales previas, no fueron elecciones equitativas. El Partido Constitucional Progresista de Madero era la organización política más fuerte, la que gozaba de la legitimidad de la revolución y era la única con presencia nacional. Fue la única estructura que tuvo representantes en la totalidad de las casillas del país y eso contribuyó a asegurar su victoria. Sin embargo, debe reconocerse que la vieja cultura política prevaleciente en el país durante décadas no había cambiado mucho, a pesar de la revolución y de los anhelos por instaurar una democracia plena. Así, se denunciaron prácticas de presión, de clientelismo, de manipulación del voto, tal y como había ocurrido antes y como seguiría ocurriendo muchas décadas después. No obstante, fueron comicios legales y Madero pudo asumir el poder constitucional semanas después, investido de una importante legitimidad. El gobierno interino terminó el 6 de noviembre de 1911, fecha en la que Madero asumió la presidencia constitucional de la República. Ese día, Francisco León de la Barra presentó el informe final de su gestión, en el que expresó que la principal encomienda de su gobierno, el restablecimiento de la paz y la organización de elecciones libres, la había cumplido satisfactoriamente. Asimismo, reconoció los temas pendientes de su gestión. Aunque se había desarmado a la mayoría de las tropas revolucionarias, existían aún grupos que no habían podido ser licenciados y que desafiaban al gobierno federal. El caso más notable era el del zapatismo, al que reconoció como el principal problema político del país y que no había podido ser derrotado por el apoyo popular que Zapata tenía en Morelos y en los territorios aledaños a ese estado, donde se había convertido en un símbolo del reparto agrario. De la Barra señaló también las dificultades para resolver los problemas laborales y agrarios, pero señaló que se habían dado ya los primeros pasos para ello, con la creación del Departamento del Trabajo y de la Comisión Nacional Agraria. Finalmente, reafirmó su compromiso con la no reelección y el cumplimiento de su palabra de no contender por la presidencia del país, entregando unas finanzas públicas sanas. De este modo, llegó a su fin un periodo breve pero decisivo en la historia de la Revolución Mexicana. El interinato fue un periodo de transición entre el porfiriato y la revolución. Su misión principal, el restablecimiento de la paz, el desarme de los grupos revolucionarios y la realización de las elecciones en todos sus niveles, las llevó a cabo con éxito. Sin embargo, el costo político había sido muy alto para los grupos revolucionarios y para Madero, quien en los hechos cogobernó con el presidente interino. La amplia coalición maderista victoriosa se había escindido entre su sector más popular, radical
e impaciente por hacer las reformas sociales que consideraban imprescindibles, y el sector más moderado, partidario de una democracia política que iría resolviendo paulatinamente y dentro de los cauces legales los principales problemas del país. La ruptura de la coalición maderista y la incapacidad de su líder para resolver las demandas sociales dentro de los cauces legales y sin afectar los grandes intereses de las clases propietarias serían, a la postre, la causa del fracaso del gobierno de Madero y originarían una nueva fase, más radical y destructiva de la revolución, luego de la muerte del caudillo de la primera etapa. El destino final del maderismo comenzó así a gestarse durante el interinato, periodo en el que afloraron múltiples contradicciones y en el que se fueron perfilando nuevos actores políticos que ocuparían los primeros planos de la escena nacional durante los siguientes años, en los que se irían resolviendo, en fases más destructivas y violentas de la revolución, las contradicciones que se iniciaron en esos 6 breves pero intensos meses del interinato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su tan interesante exposición que nos lleva pues, a reflexionar sin lugar a dudas en esos tiempos tan complicados y difíciles. Bueno, sabemos que tu tiempo está muy corto. Por ahí hay algunos comentarios. Por ejemplo, hay una alumna que dice que en una revista encontró una estampa del partido. No lo encuentro ahora aquí, pero bueno, por lo demás, no sé, Rubén, si tengas tú algunas preguntas por el Facebook. No, doctor, las tenemos aquí en el chat. Y Heidi Ramírez decía, en la Semana Ilustrada pude tomar una fotografía de un cartel del Partido Católico Nacional bajo el lema Dios, Patria y Libertad, con los nombres y fotografías de Madero y Francisco León de la Barra, en referencia a lo que mencionaba el doctor Ávila. Ya. Vamos a seguir buscando. Dice, ¿cuáles pueden ser? Es que está muy, mi computadora está muy, bueno, felicidades por su presentación, hay varias felicitaciones por ahí. Mi computadora no está funcionando bien, no sé, Rubén, si por ahí tengas tú alguna otra pregunta antes de cerrar. Luis ¿Sí? Humberto Gil Camacho, doctor, 2 preguntas. ¿Cuándo se reeditará su libro sobre el interinato? ¿Y cuándo podremos regresar al INER y a su librería? Felicidades por su presentación del martes pasado. Bueno, el libro ya fue reeditado. Está una segunda edición que se consigue. Lo malo es que como es una publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pues prácticamente no se consigue más que ahí. Y ahorita no sé si el instituto está abierto y si la librería del instituto ofrece servicios, pero yo supongo que en cuanto regrese la universidad a clases presenciales y que se reinicien las actividades normales, se podría encontrar este libro ahí. Es una segunda edición que salió hace algunos años porque la primera se agotó pronto, pero pues por desgracia solo se consigue para comprarlo en la librería del Instituto de Investigaciones Históricas en el circuito cultural de Ciudad Universitaria. Respecto a la segunda pregunta de cuándo regresamos al INER, bueno, de hecho, nosotros ya estamos en nuestras oficinas desde agosto, pero solo el personal de investigación, de difusión y el administrativo. Nosotros todavía no hacemos actividades presenciales. Todos los foros, las conferencias, las presentaciones de libros, las seguimos haciendo de manera virtual, pero quizá poco a poco comenzaremos ya a hacerlo presencial. De hecho, ya hemos tenido algunas actividades presenciales muy
pequeñas, con grupos no mayores de 20 personas y guardando todo el protocolo sanitario, pero lo hemos hecho en otras sedes, en actividades de colaboración con otras instituciones, como la Presidencia de la República, como la Secretaría de Educación Pública y como la Secretaría de Cultura en el complejo de Los Pinos. Tanto en la SEP en Argentina, como en el Colegio Nacional, como en Los Pinos ya hemos hecho actividades presenciales, igual que en la sede de la Secretaría de Cultura en la ciudad de Tlaxcala. Pero aquí en San Ángel, en donde están las instalaciones del instituto, todavía no hemos hecho ninguna actividad presencial, pero yo creo que pronto las haremos. Y de todas maneras, no vamos a dejar de hacerlas al mismo tiempo virtuales, porque pues hemos descubierto las bondades y las fortalezas de estas plataformas digitales que nos permiten llegar a muchísima más gente de otras regiones, incluso de otros países, y yo creo que pues esto ya llegó para quedarse. La librería está abierta, es así, pueden consultarla en horarios de oficina, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y además también estamos dando servicio de biblioteca y fototeca en estos mismos horarios. Ya pueden, quienes tengan necesidad de consultar algunos libros que estén en nuestro acervo o de ver el acervo fotográfico que tenemos, lo pueden hacer ya sin ningún problema. Perfecto. También por ahí nos comenta, pero a ver si tú lo puedes ver, Rubén, de alguien que escribió que el libro sobre el zapatismo se consigue en la librería del Sótano. Sí, el del zapatismo, hay 2 ediciones ahorita que están en librerías. También es la segunda edición del Colegio de México y la UNAM. Se consigue todavía en algunas librerías y salió una nueva edición de siglo XXI. Ese también está ahorita en circulación, y el de siglo XXI creo que sí se puede comprar también por Amazon o por estas compras en línea que se pueden hacer también ya y que son cada vez más utilizadas por la gente, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Sí. Esta edición de siglo XXI Editores está en librerías, pero también se puede comprar en línea. Perfecto. Bueno, sabemos que estás un poco corto de tiempo. Te queremos agradecer enormemente a través del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por tu presentación. Esperamos tenerte pronto en este foro. Y pues sí, estamos de acuerdo contigo que la pandemia nos ha dejado cosas terribles, pero algunas muy buenas, como es la tecnología, y que podemos estar en muchas partes a la vez y con gente no solamente del país, sino del extranjero. Pues nuevamente muchas gracias. Un saludo a todos los colegas del IMER y en espera de saludarnos personalmente. Claro que sí, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. A todos los que nos siguieron, muchas gracias y nos vemos el martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.